Así inicia Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. En Noticia Ecuador, otro escándalo salpica al gobierno saliente de Guillermo Lasso. En videos se revelan presuntos vínculos entre altos funcionarios y cabecillas de grupos criminales. Las reacciones crecen como espuma. Les contamos y lo analizamos. Por supuesto, sus implicaciones. En Noticia Níger, golpe de Estado en esta nación africana. El canciller Hassoumi Massaoudou asume como jefe de gobierno interino, se compromete a preservar la democracia. Les contamos y profundizamos en ello. En Noticia Bolivia, el gobierno de esta nación anunció que esta semana tiene aún más alto reserva de litio, un recurso natural apetecido por las potencias. ¿Cómo se blindará para evitar desestabilizaciones? Vamos a analizarlo. En Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Ecuador, un escándalo salpica al gobierno del presidente Guillermo Lasso. Supuestos vínculos con la criminalidad se han revelado tras la publicación de videos donde cabecillas de grupos irregulares aseguran haber pactado con altas esferas gubernamentales. Vamos a verlo. Hemos hecho un pacto de paz. Varios videos en los que grupos delictivos anuncian supuestos acuerdos de paz y entrega de armas como señal de reconciliación en medio de la crisis de seguridad que vive Ecuador pone en el centro del debate los presuntos vínculos entre el gobierno de Guillermo Lasso y el crimen organizado. Una puesta en escena, es decir, en un pabellón, en la misma cárcel de Guayaquil, de la penitenciaría, en un pabellón pusieron en escena las fotografías y videos de privados de la libertad, esposados o amarrados y sometidos a las fuerzas del orden público. Pero en esa misma cárcel, en el cuarto de lado, en el pabellón de lado, el delincuente más peligroso del país, con la banda más peligrosa del país, que es alias Los Choneros, daba una rueda de prensa con un oficial superior de la Policía Nacional, el cual ahora ya sabemos que sí estaba autorizado por el ministro del Interior del gobierno de Lasso para estar ahí. En el material audiovisual difundido por grupos delictivos en redes sociales se puede visualizar a un policía en servicio activo. Así lo reconoció el propio ministro del Interior en un medio de comunicación local. Es confirmado, es un agente policía. Es un policía. ¿Y qué hace el policía ahí? Está en una ¿Qué policía es? ¿Tiene el nombre? No quiero adelantarme porque el comandante general está realizando... ¿Dónde está en este momento entonces? Y se les explicará en el momento... ¿Dónde está ese? ¿Dónde está? Es un policía, ¿dónde está? ¿Está preso? Hay una, Milton, aquí hay una explicación clara y por temas de seguridad del mismo tenemos que sacarle de Guayaquil. Explicación que aún no ha sido revelada, así como tampoco se ha desmentido lo que asegura en este video otro grupo irregular. Los denominados lobos agradecen al ministro Zapata por los acuerdos alcanzados y por escuchar sus pedidos. Le agradecemos al ministro Juan Zapata por dar oído a nuestro pedido y llegar al diálogo de paz en beneficio de todo el país y las familias ecuatorianas que anhelamos la paz. Este ministro de Lasso negocia por debajo de la mesa con las bandas criminales un acuerdo de paz. Hoy Lasso sale a anunciar que él jamás va a negociar con las bandas criminales, obviamente dejándole sin piso a su ministro o su ministro burlándose del presidente, del que funge pues como presidente de la República,
y nos dejan en una total indefensión a los ecuatorianos y ecuatorianas. Anuncio del presidente Guillermo Lasso, que fue enfático. Este gobierno no negocia y no va a negociar con delincuentes. Aquí lo que estamos haciendo es aplicar con mano firme la presencia del Estado en las calles y también en los centros penitenciarios. Mano firme que, a decir de expertos, no se siente. Ecuador vive una ola de violencia sin precedentes. Los tentáculos de los carteles transnacionales del narcotráfico se han extendido a lo largo y ancho del territorio, convirtiendo al país en parada estratégica de cargamentos ilegales. Por si tenemos justicias desabastecidas o entidades encargadas de hacer cumplir la ley, como la policía, que no operan como deben, que están infiltradas por la criminalidad, pues entonces tenemos tierra de nadie, tenemos todos los incentivos para cometer delitos. Este escenario se presenta en plena campaña electoral, a menos de un mes de que los ecuatorianos acudan a las urnas para elegir a los representantes de los poderes ejecutivo y legislativo. Hagamos memoria ahora. En diciembre de 2021, el embajador estadounidense en Ecuador en ese entonces, Michelle Fitzpatrick, usó la expresión narcogenerales para referirse a altos mandos de las fuerzas de seguridad del Estado. El gobierno estadounidense manifestó entonces su preocupación por la penetración del narcotráfico en las fuerzas del orden ecuatorianas y retiró el visado a 4 generales de la Policía Nacional Ecuatoriana. El embajador Fitzpatrick señaló que Ecuador era el país número 1 de tránsito de drogas y los carteles se peleaban por el control de rutas, puertos, cárceles y del sistema judicial. Poco después, a inicios de este 2023, estalló el escándalo de la trama de corrupción en empresas estatales, conocida como Caso Encuentro, que involucra a personajes cercanos al gobierno, con supuestos nexos con el narcotráfico y grupos criminales albaneses, que operan en el país bajo la fachada de prósperos empresarios. Más información a esta hora con nuestra compañera de labores, nuestra corresponsal en Quito, Elena Rodríguez. Hola Elena, muy buenas noches. Cuéntanos, porque además esto es importante revisarlo. Bien lo hemos dicho, lo recordamos ahora en clave latinoamericana. Se produce este complejo escenario en el marco de un proceso electoral en el que le quedan solamente 20 días para que se dé. Así que primero permíteme preguntarte si hay postura por parte de los candidatos y candidatas a la presidencia del país. Hola Tati, saludos para ti, para la audiencia de América Latina y el mundo. Así es, los candidatos a la presidencia de Ecuador sí que se han pronunciado con respecto a los videos que han circulado. Sobre todo el pronunciamiento que se ha emitido es el de Luisa González, la candidata de la Revolución Ciudadana, quien ha rechazado que sean las bandas criminales las que salgan en una aparente declaración de prensa, en una aparente rueda de prensa con mesa, mantel blanco, a declarar la paz en Ecuador y a pedir calma y tranquilidad a los ciudadanos, y que no sea el propio presidente de este país quien dé muestras de estabilidad y tranquilidad. Eso tras la difusión de los videos en redes sociales de estos líderes de bandas delictivas que, como ya les contábamos, han emitido un pronunciamiento sobre un supuesto pacto que habrían realizado con las altas esferas gubernamentales. Incluso en uno de ellos, en Los Lobos, se habla de un agradecimiento al ministro del Interior, Juan Zapata, a quien dicen que escuchó sus pedidos, acogió sus pedidos y que con él se estableció un acuerdo de paz. Insisto, ellos hablan de pactos, hablan de acuerdos, un nuevo escándalo que salpica al gobierno de Guillermo Lasso por los supuestos vínculos con la criminalidad. Recordemos que de esto ya se hablaba antes de que el presidente Guillermo Lasso decretara la muerte cruzada. Cuando se llevaba adelante un juicio político contra el primer mandatario en la Asamblea Nacional, se hablaba de sus supuestos vínculos con la mafia albanesa a través de su cuñado, Danilo Carrera. Y el presidente, para hacer frente a ese juicio, acudió en efecto a la Asamblea Nacional, se defendió, presentó sus alegatos, pero al día siguiente, ustedes se recordarán, firmó el decreto de muerte cruzada con el que se disolvió el Parlamento y se llamó a elecciones anticipadas, y nos encontramos en este escenario. Cuando los ecuatorianos, los 13 millones de ecuatorianos, tendremos que acudir a las urnas el próximo 20 de agosto para elegir presidente, vicepresidente, legisladores,
y también 2 consultas populares, una de carácter nacional y una de carácter local. Existe incertidumbre por lo que pueda pasar con respecto a las elecciones. Hay analistas, hay expertos que hablan de que este clima no contribuye para la paz que se necesita para llevar adelante este proceso democrático. Por su parte, el Consejo Nacional Electoral ha dicho que hay una mesa de seguridad establecida y que se analizan los escenarios para que se lleve adelante este proceso electoral y se garantice el desarrollo correcto de este proceso electoral. Pero me gustaría, Tati y amigos de América Latina y el mundo, poner un antecedente. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué se difunden estos videos? Ustedes recordarán que el día sábado en la Penitenciaría del Litoral, que es la cárcel más grande del Ecuador, que está ubicada en la provincia de Guayas, específicamente en la ciudad de Guayaquil, se llevaron a cabo enfrentamientos entre bandas criminales. Se escuchaba detonaciones, se escuchaba tiroteos, cruce de balas, etcétera. Después de 4 días y tras la emisión de un decreto ejecutivo en el que se estableció el estado de excepción, 2.700 miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales ingresaron a ese recinto carcelario para intentar tomar el control. A la par, estallaba la violencia en la ciudad de Esmeraldas y en la ciudad de Guayaquil, específicamente al sur de la ciudad de Guayaquil, donde también se escucharon detonaciones, donde también hubo cruce de balas. Veíamos, por ejemplo, en las imágenes que circulaban en redes sociales a un padre de familia resguardarse junto a las maestras de su hija y su pequeña criatura en un centro educativo mientras escuchaba el tiroteo, el cruce de balas. Escenas realmente dantescas se han registrado en estos días en esas 2 ciudades específicas. Y esto mientras la policía y las Fuerzas Armadas intentaban retomar el control de la penitenciaría del Litoral. Es decir, mientras se daban algunos escenarios en las cárceles del país, porque en la penitenciaría del Litoral no era la única cárcel que estaba administrada en ese momento por las bandas y los grupos al margen de la ley, sino también se registraban hechos en otras cárceles, por ejemplo, en la cárcel de varones de Esmeraldas, donde fueron retenidos agentes policiales, agentes de seguridad. De hecho, fueron alrededor de 170 los agentes de seguridad detenidos en 5 centros carcelarios. Hubo una huelga de hambre por parte de las personas privadas de la libertad, es decir, había una crisis carcelaria en marcha. Mientras esto ocurría, había este intento del Estado ecuatoriano de retomar el control a través de su fuerza pública y posteriormente, cuando aparentemente ya tomaban el control, se publicaban estos videos, varios videos en que los grupos delictivos anunciaban supuestos acuerdos de paz y entrega de armas como señal de reconciliación en medio de esta crisis de seguridad que vive Ecuador y que pone en el centro del debate los supuestos, los presuntos vínculos entre el gobierno de Guillermo Lasso y el crimen organizado. Cuando ingresaban los 2.700 miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, vimos que la comunicación gubernamental, por ejemplo, se centró en publicar fotografías de privados de la libertad sometidos, esposados, amarrados, semidesnudos, para mostrar esa fuerza, esa fortaleza del Estado ecuatoriano. Pero escuchábamos, por ejemplo, en el reporte que les habíamos mostrado, las palabras, la intervención del exministro del Interior, José Serrano, quien decía que esto aparentemente podría ser una puesta en escena, porque mientras eso sucedía, por otro lado, alias Fito, que es uno de los líderes de estos grupos al margen de la ley, emitía un comunicado, un video, una aparente rueda de prensa, insisto, con mantel blanco, donde se daba a conocer los supuestos pactos con las altas esferas gubernamentales. ¿Qué pasó el día de hoy? Tras los escándalos y tras el pronunciamiento de varios generadores de opinión, de políticos, de los candidatos a la presidencia, el propio presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, en un evento que llevaba adelante con la Policía Nacional en una entrega de municiones, dijo que no ha pactado ni que pactará con los grupos al margen de la ley, que más bien el Estado trata de tomar el control tanto de los centros carcelarios como de las calles donde se ha sentido la violencia. Tati, nada más agregar que hoy por hoy Ecuador es uno de los países más violentos de la región, así lo revelan varias encuestas, y los índices de criminalidad
han subido rápidamente. En 2017 se registraban 5 homicidios, 5 muertes violentas por cada 100.000 personas. Hoy por hoy esa cifra asciende, dependiendo de la investigación del estudio, entre 30 y 35 personas por cada 100.000 habitantes. Pero según los expertos, 2023 podría terminar con una tasa de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que le convertiría a este año como el año más violento para el país. Muchísimas gracias, Elenita, por toda esta información con respecto, te escuchaba atentamente, con respecto al presidente Guillermo Lasso. O el presidente miente o sus subalternos están trabajando a sus espaldas, porque es que no hay otra forma de entenderlo, pero ya lo sometemos al análisis. Gracias, hasta mañana, Elenita, buenas noches. Buenas noches para ti también. Vamos a entrar con el análisis. Vía telefónica nos acompaña Carolina Andrade, es experta en temas de seguridad e inteligencia, nos acompaña desde Quito. Carolina, bienvenida, muy buenas noches, ¿cómo está? Carolina, buenas noches. No tenemos a nuestra invitada, Carolina Andrade, experta en temas de seguridad e inteligencia. Reiteramos, nos acompaña desde Quito, vía telefónica. Ya restablecemos la comunicación con ella para hacerle una serie de preguntas, para tratar de comprender qué es lo que está sucediendo con este alto nivel de criminalidad, en un contexto también de dificultades muy serias en lo económico, en lo social, de crisis política, después de que recuerden que el presidente Guillermo Lasso decretaba la muerte cruzada, y ahora lo que viene entonces, el próximo 20 de agosto, elecciones presidenciales, primera vuelta presidencial o la única, solo decidirá el pueblo, y también elecciones de la Asamblea Legislativa. Carolina, buenas noches. Les propongo una pausa brevísima, tratamos de mantener la comunicación con nuestra invitada y avanzamos. Estamos en el Noticiero. En noticia, Níger, golpe de Estado en este país africano ha generado rechazo internacional. El ministro de Relaciones Exteriores asume la dirección interina del gobierno y promete preservar la democracia. Vamos a ver los detalles. El presidente de Níger, Mohamed Bazoum, fue derrocado en un golpe de Estado dirigido por militares de la Guardia Presidencial en la madrugada de este miércoles. Mediante un comunicado por la televisión nacional, el coronel mayor Amadou Abdramané, del Consejo Nacional para la Salvaguardia del país, expresó que las fuerzas de defensa y seguridad decidieron poner fin al régimen del gobierno. Nosotros, las Fuerzas de Defensa y Seguridad, reunidos como el Consejo Nacional para la Salvaguardia del país, hemos decidido poner fin al régimen que ustedes conocen. Esto se debe a la continua degradación de la situación de seguridad, a la mala gobernanza económica y social, reafirmando nuestro apego al respeto de todos los compromisos suscritos por Níger. Tranquilizamos a la comunidad nacional e internacional con respecto a la integridad física y moral de las autoridades depuestas de conformidad con los principios de los derechos humanos. Asimismo, el grupo golpista agregó el cierre de las fronteras del país y el establecimiento de un toque de queda, así como la suspensión de todas las instituciones. En el estudio de televisión estaban presentes otros 9 oficiales de distintos cuerpos de las Fuerzas Armadas, como las Fuerzas Especiales y el Ejército de Tierra, así como un responsable de la Guardia Nacional, lo que muestra que el golpe cuenta con el respaldo del Ejército.
A este contexto, cientos de personas se manifestaron en la capital en apoyo a los soldados y otras en apoyo al presidente Bazoum, retenido en el Palacio Presidencial. La comunidad internacional de China, Rusia, Alemania, España y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos condenaron con firmeza la acción golpista. El golpe de Estado es el segundo que sufre el país africano, después de que el 31 de marzo de 2021 las autoridades abortaran una tentativa también militar contra Bazoum, 2 días antes de su investidura, acción que se limitó a una serie de tiroteos cerca de la casa de gobierno. Bazoum fue elegido en 2021 en la primera transferencia de poder pacífica y democrática de Níger, donde su independencia de Francia en 1960, con el respaldo de varios partidos políticos. Actualmente, el ministro de Relaciones Exteriores, Hassoumi Massaoudou, asume la dirección interina del gobierno y repudió el golpe de Estado. Vamos a hacer contexto. Pese a ser un país rico en recursos naturales, la inestabilidad política, sumado a las intervenciones extranjeras, mantiene a esta nación africana sumida en la pobreza. Recordamos. Níger, el país con un gran historial de conflictos internos, se posiciona en uno de los últimos puestos según el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas. Según el multilateral, solo un 15% de la población adulta está alfabetizada, mientras el 90% de la población vive precariamente de la agricultura, cosa que atribuyen a las intervenciones militares e inestabilidad política. La nación marca frontera con Libia y Argelia al norte, Benín y Nigeria al sur, Burkina Faso al sureste, Mali al oeste y Chad al este. Pese a estar sumido en una gran pobreza, el país es rico en recursos naturales. La capital, Niamey, es rica en oro. Las tierras fértiles de Zinder y Maradi dan permiso a la agricultura, siendo su fuerte la producción de maní. Otra de las ciudades más importantes del país son grandes productoras de uranio, entre ellas Agadez, Tahoua y Arlit. Mientras, en Agadem se encuentra la mayor parte de las reservas de petróleo. A lo largo del tiempo, los recursos naturales y minerales de este país han sido víctimas de la explotación por parte de poderes extranjeros que se aprovechan de ellos, particularmente del uranio, pues Níger es el cuarto productor de este mineral a nivel mundial. En los últimos años, empresas australianas, estadounidenses, británicas, italianas y canadienses lograron permisos de prospección para explotar sus tierras, mientras Francia aún conserva una fuerte presencia militar en este país, con intereses económicos en la extracción del uranio. Según la Asociación Nuclear Mundial, el país del litoral occidental de África aporta un 8,8% de la producción mundial de este mineral a la Unión Europea, específicamente a Francia, mismo país del que se independizó en 1960. Allí hechos claves para tratar de comprender qué es lo que sucede y que nos aportan al análisis. Vamos con esto, nos acompaña para ello Silvia Perazo, magíster en Historia con especialización en Historia de África Contemporánea, nos acompaña desde Buenos Aires. Silvia, bienvenida, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Silvia, cuando se produce hace unas horas, se confirma, se consuma este golpe de Estado, los militares al mando dicen algo realmente muy general, es para preservar la democracia porque el presidente derrocado hacía unas horas no estaba cumpliendo con su tarea. ¿Qué es lo que estaba pasando? Bueno, en realidad es muy confuso todo y tenemos muy poca información, ¿no? La verdad es que el comunicado que han hecho es muy escueto, tal cual como vos estabas mencionando recién. Yo creo que el golpe de Estado aparentemente está consumado, ¿no? Pero como ha tenido tanto rechazo internacional, primero de la región, después de todo el continente africano, a partir de la Unión Africana y bueno, también de algunos países de la Unión Europea, e inclusive, como también escuchábamos en el informe del Kremlin y demás, están tratando como de bajar los decibeles, ¿no? Lo acusaron de mal gobierno, de inestabilidad económica y social, ¿no? De poner en riesgo la seguridad, que es un aspecto clave en el caso de Níger, sobre todo por la lucha yihadista y por la cuestión de las migraciones, ¿no? Que son puntos como muy sensibles del presidente depuesto, en donde precisamente Bazoum había puesto como todas sus fichas políticas, ¿no es cierto?, en la gestión de estas cuestiones, y lo acusan de
de descuidar el bienestar económico y social de Níger, ¿no? De todas maneras, lo escuchábamos recién en las cifras que ustedes daban, que son correctas y demás, ¿no? Es un estado, es uno de los estados más pobres de África y uno de los más pobres del mundo, que además sufre muchas presiones internacionales, ¿no? Todos los estados del Sáhel, sobre todo, y que han sido ex colonias francesas en general, están muy condicionados por las ex metrópolis, ¿no? En este caso por Francia, también por Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, el presidente depuesto se nombraba habitualmente, se lo conoce en realidad habitualmente por ser un amigo de Occidente o por tener buenas relaciones con Francia y con Estados Unidos, y esto evidentemente, ¿no? Más allá de lo que significa para la democracia de Níger, que es gravísimo, preocupa a Occidente porque temen que el nuevo gobierno pueda tener otros vínculos por ahí más afines hacia Rusia o hacia China, ¿no? Y deje esta política de colaboración con Occidente. Así que las horas que estamos pasando ahora son, digamos, bastante inciertas, ¿no? Es difícil arriesgar un escenario, ¿no? Sé que hay negociaciones a ver si se puede dar marcha atrás con el golpe de Estado, pero todavía no han dado frutos, por lo menos que conozcamos, ¿no? Sí, sobre todo llama la atención que quien asume, y además lo ha dicho con claridad, el gobierno interino es quien fungía como ministro de Relaciones Exteriores. Así que uno también se pregunta si es que dentro del gobierno, dentro del tren ministerial del presidente, también estaban estos indicios ahora acompañados de manera evidente por la insurrección golpista. Claro, totalmente. Cuando pasan estas cosas, siempre hay que, digamos, mirar el entorno, ¿no? Presidencial y ver si no hay, digamos, cómplices internos, ¿no? Fuego amigo, como se dice habitualmente, que haya colaborado con el intento golpista. Aparentemente, digamos, no es el único que debería estar implicado en esto para que pueda pasar, ¿no? Hay que ver en las próximas horas cómo se consolida, y creo que ahí vamos a poder ver cuáles son los hilos que están atrás, porque la verdad es que lo que tenemos ahora es un presidente interino que está flanqueado por el Consejo de Salvación Pública, digamos, de los militares que lo vigilan, pero también está la suspensión de todas, digamos, las garantías constitucionales y la suspensión de todos los ministerios, tal cual como están estipulados en la Constitución, ¿no? Entonces es algo como un gobierno transicional colocado por los militares, pero en donde los civiles que anteriormente colaboraban con el presidente y que eran, digamos, sus colaboradores más cercanos, nada menos que el ministro de Relaciones Exteriores, están metidos dentro de este nuevo gobierno. Entonces es como muy confuso. De todas maneras, en un estado como el de Níger, que es así como neopatrimonial, estas cuestiones suelen verse, ¿no? La democracia en Níger es absolutamente inestable, absolutamente inestable. ¿Cuál es tu opinión acerca de la postura que ha tomado la Unión Africana? Recordemos que de hecho durante estas horas la Unión Africana se encuentran varios de sus representantes, bueno, representantes por cada uno de los 50 países, en Rusia en una cumbre en San Petersburgo, y algunos allí también, aunque ese no es el tema central, lo han hablado diciendo que no puede sumarse otro país africano a los procesos de desestabilización del continente madre que estamos observando en los últimos años. Absolutamente. Bueno, la Unión Africana, yo creo que, digamos, por la información que yo tengo, está negociando, tratando de, digamos, volver al orden establecido, ¿no? Por la Carta de la Unión Africana, si esto realmente se consolida, deberían suspenderlo de la organización, ¿no? Lo mismo que el ECOWAS, ¿no? La Comunidad de Estados de África Occidental. En las dos organizaciones, digamos, no se pierde la membresía, vamos a decir así, si se produce el quiebre del orden institucional. Así que eso deberían ser los próximos pasos que dieran estas dos instituciones. En el caso de la Unión Africana, yo creo que está tratando de ver, digamos, cómo evoluciona, ¿no? la crisis. Vos hablabas de la cumbre recién la de Rusia-África, que es una cumbre importante sobre todo. Había muchos rumores en torno a esto. Algunos se disiparon cuando el Kremlin también, digamos, condenó el golpe. Pero bueno, lo que se sospecha también, o lo que se tiene, digamos, cierto temor, es que haya sea un golpe, como tantos otros, digamos, con apoyo externo, ¿no?
Entonces, en este caso tendrías algunos enemigos internos del mismo riñón del presidente, del mismo entorno del presidente y algunos apoyos externos. Por ahora no se vislumbra eso, son rumores, digamos, Sí. pero como vos bien decías, también Pero es difícil porque hay Silvia, muchos fíjate golpes de que, Estado. claro, fíjate que de hecho sí hay especulaciones por algunos analistas, sobre todo desde Europa. Bueno, asoman que detrás del golpe de Estado está el gobierno de Estados Unidos. Y recuerdan las visitas más recientes del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, a varias partes del continente africano. Así que hacen esta relación, evidentemente por ahora es una especulación, pero hay algunos expertos, sobre todo desde Europa, que ya pues dicen que sí, que ahí detrás de esto estaría Estados Unidos. Sin embargo, aquí para problematizar aún más, si tienen los mismos intereses de Francia y son aliados, ¿cuál sería entonces su interés particular? Bueno, yo en lo personal, esto tomalo como un análisis propio y, digamos, sin invalidar ninguna de las cosas, ¿no? Yo no veo en especial la mano de Estados Unidos ahí. Ahora, ¿cuáles son los intereses? ¿Qué intereses los unen a los dos? La verdad es que los dos se llevaban muy bien con el presidente Bazoum, que es el que fue depuesto, ¿no es cierto? ¿Qué intereses los unen? Sobre todo dos. Una, el tema de la guerra antiyihadista con el terrorismo islámico en el Sahel, ¿no? Sobre todo con Al-Qaeda en Islamic Maghreb y en menor medida, pero que es muy importante para Níger, la cuestión de Boko Haram. De hecho, Níger forma parte de dos grandes alianzas militares que están esponsoreadas por Francia y Estados Unidos. Una es el G5 Sahel, que está medio desarticulada, pero que de todas maneras todavía existe, y la otra es la Fuerza Multinacional Conjunta, ¿no? ¿Qué pasaría? Que son apoyadas por el presidente que ahora está arrestado, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si realmente se consolida el golpe de Estado y estos dos intereses de Francia y de Estados Unidos se verían amenazados si se consolida el golpe de Estado, ¿no? Esta es una de las cuestiones. Lo otro que los une es el temor al avance de Rusia, China y paralelamente el avance de Wagner, ¿no? Entonces, digamos, porque perderían más terreno del que han perdido. Francia ha tenido un revés terrible en Burkina Faso y en Malí. De hecho, sus 1.500 soldados que tuvo que sacar de Malí porque los expulsó el presidente de Malí están en Níger en este momento. Y por otro lado, si se produce un avance de Wagner, que ya está en Burkina Faso, en República Centroafricana, en Sudán y en Malí, no se olviden que Estados Unidos tiene una base de drones en Níger, ¿no? Entonces claramente no le conviene que el presidente sea depuesto, ¿no? Me parece que hay como una campaña, ¿viste?, de rumores en general, que el objetivo es desestabilizar aún más esto. Claro, y todo esto ahora sumado a las dificultades, ya las hemos visto, pues es evidente tras una situación de incertidumbre tal, lo político, lo económico y también la crisis humanitaria que padece Níger, lo que decíamos además en el informe previo, con altísimos niveles de pobreza y de pobreza extrema, Silvia. Sí, claro, absolutamente. Mira, hay un dato que es espeluznante para mí, ¿no? Más o menos el 60-64% de la población de Níger es, solamente, digamos, el 60-64% de la población de Níger tiene acceso a aguas mejoradas, ni siquiera aguas potables, a aguas mejoradas. El 93% de la población de Níger no tiene acceso a la electricidad. Sin embargo, ¿no?, y hablando de la injerencia extranjera y los intereses económicos, sin embargo, en Francia, por ejemplo, el 40% de la electricidad se genera a partir del uranio nigerino. Mirá lo atroz, ¿no?, de qué es lo que queda en el país y qué es lo que se va afuera. Entonces, como estas podríamos seguir dando cifras, ¿no? Es un país que tiene apenas 25 millones de habitantes, pero uno de los índices de natalidad más altos del mundo. Entonces, ¿cómo puede tener solamente 25 millones de habitantes y los índices más altos de natalidad? Bueno, en el medio, la crisis humanitaria, la pobreza, y como vos decías recién, la pobreza extrema, ¿no?, hace que tengan una mortalidad de niños menores de 10 años que es atroz, ¿no? Entonces, un país que es rico en recursos naturales, sobre todo, bueno, el uranio, bueno, el oro que vos nombrabas, ¿no?, pero sobre todo el uranio, que lo coloca entre el cuarto y el sexto, ¿no?, puesto de exportadores de uranio en el mundo. ¿Cómo puede ser que eso no devenga en su propia población?
Bueno, y ahí tenés las compañías extranjeras con concesiones leoninas realmente, que a su vez fueron, digamos, pactadas con gobiernos que hacen del Estado su negocio personal, ¿no? Que eso es lo que ha pasado en Níger los últimos años, en realidad. Pues para despedirte te pido tu reflexión al respecto, porque viendo todo este escenario, uno, el expolio de los recursos de una nación que deberían ser soberanos. Dos, los nuevos procesos de neocolonización dentro del continente africano con la característica propia de cada país. Sí, claro, sí, claro. Mira, el continente africano es un continente, digamos, históricamente sumamente rico, pero los nuevos estados africanos tienen 60 años. En estos estados la democracia es absolutamente inestable, no en general en África, de hecho en África hay un avance de la democracia que es arrollador desde los años 2000 hasta ahora y que se ve así como oscurecido, ¿no? Con estos intentos de golpe de Estado. Ahora, en muchos estados, entre ellos en los estados del Sahel, uno ve que la independencia es política y la dependencia económica continúa, ¿no? Pueden ser las exmetrópolis, que tienen un rol primordial, ¿no? Dentro de la economía e inclusive del devenir político de estos estados, pero también los nuevos socios comerciales que tiene África en general, y entre ellos Níger, ¿no? Bueno, China, Rusia, Turquía, ¿no? En otros lugares de África, la India. Entonces, es sumamente importante y es vital, te diría, para el continente africano, que para que no se avance en teoría, en prácticas neocoloniales, cada uno de los estados africanos pueda llevar las riendas de su propia economía sin presiones internas, ¿no? Para esto necesitas élites que gobiernen, ¿no? Que privilegien el poder nacional a sus propios beneficios personales, porque en realidad cuando vienen estas empresas que son transnacionales, ¿no? O cuando vienen las presiones desde fuera del continente africano, lo que vos necesitas son presidentes, mandatarios y que piensen en el bienestar de sus estados. Esto es clave, porque si no, la independencia va a ser solamente formal, ¿no? Y desde el punto de vista económico van a estar siempre sujetos a los designios extranjeros. Esa es la realidad. Hubo una independencia política, cosmética, pero ahí falta muchísimo trabajo y se evidencia en todos estos países. Hemos perdido la imagen con nuestra invitada, ya la veo de nuevo. Silvia, muchas gracias, muy buenas noches. Gracias por tu análisis. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a ustedes, buenas Adiós. noches. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Bolivia, el gobierno anunció esta semana que tienen aún más reservas de litio, un recurso natural apetecido por las potencias. ¿Cómo se blindará para evitar desestabilizaciones? Ejemplos hay muchísimos en nuestra América Latina. Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. En Noticia Bolivia se anunció que el país tiene certificadas sus reservas de litio en 23 millones de toneladas, lo que confirma que esta nación es la primera reserva mundial de este metal requerido para consolidar la transición energética en el planeta. El gobierno ratificó su decisión de impulsar un amplio programa de industrialización. Nos cuenta los detalles nuestro corresponsal, Freddy Morales. La certificación de nuevos reservorios de litio en Bolivia se realizó en los salares de Coipasa y Pastos Grandes, en los que además del salar de Uyuni se han comprometido inversiones para industrializar ese metal. Los impactos y preliminares obtenidos son suficientes para la proyección de plantas industriales que se han desarrollado y que la cuantificación también de estos recursos en estos dos salares no queda ahí. Se continuará con la exploración
a profundidad. En el departamento de Oruro, en la población aymara de Coipasa, en inmediaciones del salar del mismo nombre, el presidente Luis Arce hizo el anuncio sobre el nuevo nivel de reservas de litio en el país. La buena noticia, que también es una noticia que seguramente va a tener una repercusión internacional, porque va a consolidar al país esta noticia como la primera reserva mundial de litio en el planeta, y es que hoy tenemos, no 21, tenemos 23 millones de toneladas de litio en territorio boliviano. Coipasa, junto a Pastos Grandes y Uyuni, son los 3 salares en los que el gobierno boliviano ya comprometió inversiones de 3 consorcios de empresas extranjeras, 2 chinas y una rusa, para industrializar el litio, lo que promete el desarrollo de esas regiones ubicadas en el altiplano a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar. Las empresas que van a venir aquí hasta Coipasa a invertir van a necesitar electricidad para todo. Tenemos que apresurarnos en eso. Y por lo tanto, la carretera que ustedes estaban pidiendo, hermano alcalde, está dentro del proyecto, está dentro de los planes. Nosotros tenemos que tener una carretera que conecte Coipasa con Zaballa y, por supuesto, la salida hacia los puertos del Pacífico para poder exportar nuestro litio ya industrializado. En el mismo Coipasa, palabra aymara que significa sal, se anunció que la empresa estatal de litio boliviano YLB instalará una planta piloto con tecnología propia para extraer carbonato de litio, en tanto que los consorcios internacionales instalarán plantas industriales. El tener y ratificar que somos la primera reserva mundial que aumenta su reserva de litio de 21 millones de toneladas a 23 millones de toneladas de litio es una noticia muy importante para el planeta entero. Seguimos siendo la vanguardia, seguimos siendo el país con mayor reserva y todavía, como lo ha mencionado también nuestro ministro de Hidrocarburos y Energía, vamos a seguir explorando. Este país tiene en total 19 salares y en solo 3, hasta el momento, se certificaron 23 millones de toneladas de litio. Su explotación hasta ahora la realiza el Estado mediante el sistema de piscinas de salmueras. Los 3 contratos que se firmaron este año con consorcios internacionales comprometen la explotación de litio mediante el sistema de extracción directa, que ahorra tiempo y recursos, según los expertos. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. Allí los hechos, vamos de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Hugo Siles, es analista político, nos acompaña de Santa Cruz en Bolivia. Hugo, bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Tatiana, un placer estar en Telesur. Muchísimas gracias. Hugo, ya es una realidad más que evidente, aunque el gobierno del presidente Luis Arce diga que se espera que expertos internacionales lo confirmen, pero no solamente es un salar, son varios en donde hay, un recurso natural fundamental ahora y para el futuro. ¿Cómo evalúas tú este momento para Bolivia en este hecho precisamente, cuando se está observando desde muchos otros bloques en el mundo que se debe comenzar a pasar del petróleo a un proceso de transición energética en donde el litio será fundamental? Bueno, el anuncio que ha hecho el presidente Luis Arce en días pasados es fundamental y se constituye como un hito estratégico, toda vez de que aumenta la cantidad de reservas de litio en Bolivia, en momentos en los cuales la gestión del presidente Luis Arce ha definido una hoja de ruta que es la industrialización y que precisamente aterriza esta industrialización sobre la construcción de plantas de carbonato de litio en los salares, donde ya está operando de manera piloto y también con la asociación de empresas, 2 empresas chinas y una empresa rusa. Se va a construir hasta el año 2025 estas plantas de carbonato de litio, de cloruro de potasio, que van a permitir a Bolivia dar un salto tecnológico importantísimo y colocarse como un país referente en la producción de litio y su valor agregado con estas plantas de industrialización que el Estado va a controlar
porque la particularidad, Tatiana, de Bolivia es que toda la cadena del valor, desde la explotación hasta la comercialización, están bajo la soberanía del Estado boliviano. Por eso que hay una empresa estatal, Yacimientos de Litio Boliviano, que es la depositaria soberana de la explotación y comercialización del litio, a diferencia de otros países donde la intervención de empresas transnacionales opera de manera directa. En Bolivia no es así. Y esto hace de que el proceso de industrialización boliviano sea un modelo mundial. Ya Bolivia hace 5 años está trabajando en esta materia y creo que con el anuncio que ha hecho el presidente Luis Arce de este trabajo de perforación en estos 3 salares, que ha permitido medir y cuantificar de manera más precisa la cantidad de toneladas de litio que tiene Bolivia, de 20 millones a 23 millones, sin duda que Bolivia se convierte en el país eje mundial que va a liderizar la transición energética que está depositada en el litio precisamente, y sobre la base de estas plantas de carbonato de litio también se planifica el desarrollo al interior con mayores ingresos en el país para municipios y para infraestructuras y para precisamente el desarrollo social y el crecimiento que tiene nuestro país. Entonces es muy importante lo que ha dicho el presidente Luis Arce en días pasados, porque nos habilita como un país de liderazgo en este recurso estratégico que obviamente es codiciado y apetecido por muchas potencias. Un recurso estratégico apetecido, y además recordemos bien claramente la advertencia de la jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, que lo dijo aquí en nuestra América Latina y también lo ha dicho en varias oportunidades en Estados Unidos, en su país, que el litio es un recurso natural que para Estados Unidos es un asunto de su seguridad nacional, como si, bueno, recordemos que nuestra América Latina fuera de su propiedad. Así que desde esa perspectiva, China y Rusia, lo ha anunciado el presidente Luis Arce, van a tener un papel importante en todo el desarrollo de la industria del litio dentro de Bolivia. Para Estados Unidos, Rusia es un adversario y China es su principal adversario y enemigo. En este contexto, ¿cómo lo evalúas? Bueno, lo importante es que Bolivia ha acuñado ya un modelo soberano, como decía, de control de este recurso estratégico y de soberanía sobre el mismo. No es una cuestión de hacer de un día para el otro una ley o que en todo caso proteja este recurso, sino ya existe toda una normativa hace años que protege precisamente este recurso estratégico para el pueblo boliviano. En ese contexto, de manera soberana también el Estado boliviano, la gestión del presidente Luis Arce, ha convenido asociarse con empresas que tienen esta tecnología, 2 empresas chinas y una rusa, que tienen la tecnología de extracción directa de litio, porque obviamente hay una comodidad que tiene el Estado boliviano y el gobierno boliviano de trabajar con empresas con las cuales se tiene toda una disponibilidad de tecnología, y obviamente que esto es la mejor alternativa que tiene Bolivia. Ningún país, en todo caso, ni China ni Rusia, le generan algún tipo de influjos o de condiciones a Bolivia para desarrollar y explotar directamente el litio. Y eso es muy importante. Eso es fundamental, porque es evitar la cesión de la soberanía del país en todo sentido. Sin embargo, no podemos llamarnos a engaños. Mira, por ejemplo, el caso de Venezuela, como todo lo que se ha hecho, un bloqueo criminal, sanciones ilegales, y de fondo lo que subyace es el petróleo. Este país tiene las principales reservas probadas de petróleo bajo tierra. Así que esta situación similar te la planteo además con respecto a Bolivia, cómo blindarse para que Estados Unidos no convierta de esto nuevos hechos de desestabilización. Sí, precisamente bajo la experiencia venezolana y todo este embate y el asedio de bloqueos,
en un mundo que todavía Estados Unidos considera que debe ser unipolar, pues ya hay otras potencias que han manifestado también, China, Rusia, Brasil, la India y Sudáfrica, que forman los BRICS, y del cual próximamente va a ser también un miembro integrante Venezuela, Argentina, también Bolivia está haciendo los trámites para ingresar, visualizan un mundo multipolar, donde precisamente no existen condicionamientos, no existen estas formas de bloqueo y de sanciones, haciendo uso de la divisa, de los SWIFT, todo esto que se está hablando hoy y que precisamente va a aterrizar sobre la cumbre de los BRICS en Sudáfrica este próximo 22 de agosto, tiene que ver con esto, proteger a los países emergentes de estas formas de influjo y de dominación que han tenido otrora otros países de la región. Y precisamente por eso se fortalece el mundo multipolar, del cual obviamente la política exterior de Bolivia y de los países de la región, Venezuela, Argentina, Brasil, también están de acuerdo con encaminar hacia un mundo multipolar donde precisamente no existan estas amenazas y estas formas directas de generar influjos de dominación, intromisión, o que tengamos que ver estas amenazas que hace el Comando Sur, la señora Laura Richardson, y precisamente para ello es la formación de estos bloques que van a proteger a las naciones emergentes de estas formas de generar distorsiones al comercio, influjos, condicionamientos y bloqueos. Bolivia está también, igual que Venezuela, igual que Argentina, Brasil y al menos 50 países en el mundo, apostando al mundo multipolar para proteger precisamente de estos influjos que otrora han tenido tantos problemas en la región y que aún todavía hoy subsisten, pero que poco a poco el mundo se está transformando y está mostrando también que hay otros ejes, hay otros bloques de países que no están de acuerdo con la forma de visión de la política exterior norteamericana unipolar y que va abandonando prácticamente la conducta de varios países del mundo. Y la verdad es que va avanzando muy rápido este cambio. Hugo, gracias, muy buenas noches. Gracias, Tatiana, por la oportunidad. Muy buenas noches. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Hasta mañana. Sigan con nosotros.